llegar a apreciar tu palabra de una manera cual nunca antes pensamos hacerlo. Padre, ayúdanos a poder enamorarnos de tu palabra. Señor, utiliza a tu siervo en esta hora. En medio de la debilidad humana, en medio de la fragilidad y del conocimiento dilatado, Señor, utiliza a tu siervo en esta hora. Utiliza, Señor, al portador de tu palabra para que ella pueda ser expuesta, para que ella pueda ser predicada, enseñada y que ella pueda llegar al corazón y a la mente de cada uno de mis hermanos, de cada niño, de cada joven, de cada adulto, de cada anciano. Pueda ser, Dios mío, tocando sus vidas, tocando sus corazones y trayendo transformación, trayendo cambios. Tu palabra trae cambios y cambios buenos, frutos dignos de un arrepentimiento genuino, de un nuevo nacimiento. Padre, que tu palabra en esta hora pueda ser como esa espada que penetre hasta lo más profundo de nuestras entrañas y pueda partir, Señor, nuestras vidas y hacer una división entre la carne y el espíritu y poder tomar la decisión de seguir al Espíritu Santo. Que tu palabra pueda ser en esta mañana como un martillo, Señor, que quebrante todo viejo hombre, todo viejo pensamiento, todos sueños viejos pasados, y que pueda ser, Señor, a través de ese quebrantamiento de tu palabra en mi vida, como ese martillo que quebranta, y que pueda salir a partir de ahí un nuevo hombre, una nueva mujer formada a la imagen de Cristo, como aquel proceso que tiene la uva, como el proceso que tiene la oliva, Señor, para sacar el aceite. Necesitamos ser triturados, ser humillados, ser vituperados. Señor, ser escarnecidos muchas veces, para que pueda salir una nueva mujer, un nuevo hombre creado a la imagen de Cristo, por el poder de tu palabra, Señor. Gracias, Señor, gracias por todo. Bendito sea tu nombre. En el nombre de Jesús. Amén. Dice Donald Whitney, el teólogo y escritor, dice dos conceptos, habla acerca de lo que es la enseñanza. Si las personas tienen la verdad en su cabeza, pero no en su corazón, escuche bien, por favor. No sé qué suena por ahí, hermanito. Por favor, si es usted, guarde eso, lo que está allí en su mano, si es su móvil. Si las personas tienen la verdad en su cabeza, pero no en su corazón, es decir, conocen la verdad, pero no la creen ni la experimentan por su poder, escuche lo que dice el pastor, entonces no están justificados con Dios. Atiéndame, por favor. Si la verdad bíblica está en tu cabeza, pero no la crees, no la experimentas, no experimentas el poder transformador de la palabra, solamente se te queda aquí, tú posiblemente no hayas sido justificado por Dios. Lo voy a volver a leer de nuevo. Si las personas tienen la verdad en su cabeza, pero no en su corazón, es decir, conocen la verdad, pero no la creen ni experimentan su poder, entonces no han sido justificados con Dios. No han sido justificados con Dios. Nosotros tenemos que ser oidores, pero también hacedores de la palabra de Dios. La palabra la escuchamos, entra en nuestro corazón y sale en práctica a través de una conducta transformada. Sigue diciendo el pastor Donald Whitney, dice: un diácono en mi iglesia, un día, cuando yo pastoreaba una iglesia, un diácono se me acercó a mí y me dice lo siguiente: pastor, a mí nunca me gustó estudiar en la escuela. Y tampoco no quiero estudiar ni aprender nada en la iglesia. ¿Por qué me hacen aprender versículos?
¿Por qué tengo que aprender esto y lo otro dentro de la iglesia si a mí realmente no me gusta estudiar? Qué triste, ¿no? Que un diácono pueda haber dicho eso. Qué pena es escuchar a cristianos que no se involucran con el conocimiento de las Sagradas Escrituras ni quieren aprender nada de las Sagradas Escrituras. Qué difícil es ver a hombres que se dicen y se proclaman ser cristianos cuando no les interesa para nada aprender versos de la Biblia, aprender las canciones de adoración a nuestro Dios, los himnos que cantamos en esta iglesia, las alabanzas que cantamos en esta iglesia. Qué penoso es poder ver y experimentar tan de cerca el poco o casi nada interés por las cosas de Dios, por las cosas de Dios. Los cristianos no tenemos el suficiente conocimiento de Dios a tal punto que no avivamos por ese mismo motivo el fuego de Dios que está en nosotros. ¿Por qué? Por la falta de conocimiento que tenemos de ese Dios santo. Por la falta de conocimiento de Dios, nosotros no avivamos el fuego que está de Dios en nosotros. El día que lo recibimos como nuestro soberano y salvador personal. El cristiano debería desbordar gracia. El cristiano debería desbordar alegría, gozo. El cristiano debería desbordar felicidad, misericordia, pero también debería desbordar poder de Dios. Pero vemos en muchos casos que supuestamente se dicen ser cristianos, pero lo único que desbordan es amargura, dolor, peleas, pleitos, discusiones. No hay gracia de Dios en sus vidas. No hay conocimiento de Dios. No hay poder de Dios para transformar a otras vidas. Es penoso, es triste ver cómo cristianos se dicen ser, pero no lo son. No hay poder transformador en sus vidas. Pastor, ¿a qué se refiere con esto? Hermano, cuando alguien te ve afuera, tu conducta, tu vida, tu forma de ser, ese es el poder con el cual tú puedes hacer que esa persona venga al conocimiento de la verdad. Por cómo eres tú, piadoso, sencillo, humilde, que no le afecta casi nada, que es difícil de enojar, que es difícil que tome una rabieta, que es difícil que peque. Romanos 1, Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando venga sobre vosotros el Espíritu Santo, y entonces, y solo entonces, serán testigos. Solo entonces. Por falta de conocimiento, nosotros no podemos hacer cosas de cristianos cuando no teníamos que hacerlo. Por falta de conocimiento, empezamos a hacer cosas de cristianos dentro de la iglesia, pero luego, cuando hay una breve interrupción o una breve discordia, sale mi falta de conocimiento y mi falta de temor a Dios en discusión o pleito. La falta de conocimiento del Dios de la Biblia nos hace tener falta de celo por Dios, de celo por su casa, de celo de ver el pecado en mi hermano y no decirle sus faltas. Cuando la Biblia dice que nos exhortemos y nos animemos los unos a los otros. Romanos 10, del 2 al 3. Romanos 10, 2 y 3 dice: porque yo testifico a su favor de que tienen celo de Dios, pero no conforme a un pleno conocimiento. Versículo 3 dice: pues desconociendo la justicia de Dios y procurando establecer la suya propia,
no se sometieron a la justicia de Dios. La mayoría de los cristianos hoy en día no creen porque hay mucha ignorancia en sus vidas. La mayoría de los cristianos que se dicen ser cristianos, no hay un cambio de conducta porque no hay un celo por Dios. No quieren conocerlo a Dios. Y tienen que ponerse a pensar si realmente es el Dios de la Biblia en el cual has creído. El apóstol Pablo dice, pero no conforme a un pleno conocimiento de Dios. No hay conocimiento de Dios. En las estadísticas del mundo cristiano, escuche bien, y esto es alarmante. Escuche bien, en 10 años, en 10 años, si un cristiano pone su crecimiento espiritual en solo los domingos o solo los días de culto, quiere decir que en 10 años solo ha conocido o ha escuchado hablar de Dios 3 meses. 3 meses. En 10 años, si usted pone su crecimiento espiritual solamente en venir a la iglesia de 11 a 1 de la tarde, 2 horas, durante 10 años, usted escuchó de Dios y aprendió de Dios solamente 3 meses. Nada más. Si usted no pone empeño en su casa de estudiar, de leer, de hacer la vida cristiana que usted tiene que hacer, usted está perdido. Usted, hermano, realmente ha puesto un freno muy fuerte en su vida espiritual de crecimiento. Si su vida de crecimiento usted lo deja solamente para los cultos, en 10 años usted solamente ha estudiado, ha escuchado y ha aprendido lo que en 3 meses solamente. Estamos hablando de 10 años, 2 horas cada domingo. Solamente ha estudiado 3 meses la palabra o ha escuchado de Dios. Eso quiere decir que en casa no hace nada. Eso quiere decir que en casa usted no escucha, no lee, no medita, no ora. Déjeme decirle que su crecimiento está muy lento o no tiene crecimiento. Su crecimiento está muy lento o no tiene crecimiento. ¿Entendió, hermano? Y eso es penoso. Versículo 15. Dice que los judíos se maravillaban. Se maravillaban de cómo Jesús estaba enseñando. Dice, ¿cómo puede este saber letras sin haber estudiado? Ustedes saben en el contexto judío lo que un niño de 12 años podía hacer. ¿Usted sabe, hermano, lo que usted ha estudiado el contexto de los judíos, 12 años? Recitando el Pentateuco, Génesis, Éxodo, Levítico, Número y Deuteronomio. 12 años. 12 años. Nosotros en la actualidad, en el tiempo contemporáneo que vivimos, yo he escuchado que dicen mi niño, mi niña, y tiene más de 20 años, ¿no es? Tiene 30, 40. En el contexto judío-cristiano, 12 años. 12 años. Es como un niño ahora mismo en la iglesia, en el receso de la escuela dominical. Le digo, tienes que comportarte ya como un niño, ya que tiene tantos años. No, yo tengo 4 años, 4 años. No, no tienes 4 años. No tienes 4 años. No tienes 2, no tienes 3. Tienes una edad ya perfectamente para escuchar, alabar y aún para predicar el evangelio. Se maravillaban de lo que Jesús estaba enseñando. ¿Cómo puede ser que un judío de la magnitud que ellos eran, ahora venga Jesús y les enseña y ellos quedan, wow, madre, cómo enseña, cómo habla? Y recuerden lo que dice en otros pasajes, dice, como enseña como quien tiene autoridad.
¿Se acuerdan de ese pasaje? Wow. Jesús enseñaba. ¿Sabe por qué enseñaba Jesús, hermano? Porque Él aprendía también. Porque Él aprendía de su Padre. Porque Él se dedicaba a estudiar. Porque Él estudiaba. Él era un estudioso. El versículo 16, lo que dice: Jesús le respondió y le dijo: mi enseñanza no es mía, sino del que me envió. Cristo tenía y sabía porque Él estudiaba. Él estudiaba. Mire lo que dice Lucas 2:52. Vamos a Lucas 2:52. Y Jesús, hablando de Cristo, crecía en sabiduría, en estatura y en gracia para con Dios y para con los hombres. La palabra ahí, Jesús crecía en sabiduría, ahí es ciencia. Y la ciencia es conocimiento. Usted no puede tener sabiduría, esta sabiduría celestial, si usted no estudia, si usted no se dedica, si usted no profundiza en las sagradas escrituras para enseñar a otros. Pablo a Timoteo: te exhorto a que hagas esto. A hombres que sean idóneos para enseñar también a otros. Si usted no agarra la Biblia en su casa, usted va a tener poca sabiduría de Dios. O ninguna sabiduría de Dios. Su crecimiento y su conocimiento acerca de Dios no es de la iglesia, no tiene que depender de la iglesia, aunque también es importante. Pero usted tiene que preocuparse por su crecimiento, por su cambio de vida en su casa, en su hogar. Mira lo que le dice Pablo a Timoteo en 1 Timoteo 4:7. Es la lectura que nosotros leemos continuamente. 1 Timoteo 4:7. Dice así: pero nada tengas que ver con las fábulas profanas propias de viejas. Más bien, disciplínate a ti mismo y hazte un hombre piadoso. ¿Qué es lo que Pablo le... Si Pablo estuviera aquí, ¿qué? ¿Alguien me puede decir qué es lo que Pablo diría ahora? ¿Cuáles son las fábulas profanas, las viejas, dejar a un lado para ejercitarnos y disciplinarnos en la piedad? Pablo, ¿sabe qué diría? Creo fervientemente que Pablo lo diría hoy. Déjate las redes sociales, que son viejas. Ya son viejas y son enviciadas. Te envician y no te dejan crecer. Todo lo contrario, ejercítate para la piedad, disciplínate para la piedad, para que seas un hombre piadoso, para que seas una mujer piadosa. Profundiza en las sagradas escrituras, profundízala. ¿Sabes qué? Y normalmente la gente que está pegada a las redes sociales es que ni siquiera un artículo largo de las redes sociales lo puede leer. Ni siquiera. Ni siquiera el propio artículo de 5 minutos de lectura lo pueden leer. No pueden hacer ni eso. Porque lo único que le gusta es el dedo. Arriba, abajo. Le sale un artículo con algunas letras y unos párrafos ya que llevan más de 10 párrafos, ya se olvidan. No, lo quieren todo fácil. Escuchen lo que dicen los sociólogos españoles acerca de lo que se mueve en la sociedad de España actualmente. Ellos dicen así: somos la generación con un mar de información, pero con 1 metro de profundidad. ¿Está escuchando? Los sociólogos europeos lo que están diciendo: somos la generación con un mar de información tan amplio y tan grande, pero con 1 metro de profundidad. Somos huecos de conocimiento. Creemos saber todo, pero no sabemos nada. Hermano, usted póngase a charlar con una persona que solamente pare con el móvil. No tiene charla. Usted háblele de biología, no sabe nada que es la biología.
Usted háblele de las matemáticas, no sabe nada de matemáticas. Usted hable de historia, no sabe nada de historia. No sabe nada. Esto lo están hablando los sociólogos del mundo. Somos la generación con un mar de información, pero con un metro de profundidad. Porque todo lo queremos fácil. No queremos profundizar, no queremos... Y si en el mundo no queremos hacer eso, imagínense en las cosas del Señor. No queremos disciplinarnos para hacernos hombres y mujeres piadosos en la palabra y en el cristianismo. No queremos que nos lo den todos en las manos, comidito, masticadito, como al bebé que tiene que tener todo comidito. No, tú tienes que ejercitarte, tú tienes que disciplinarte para la piedad, para ser como Cristo. Ese anhelo tiene que despertarse en ti. Yo oro para que el Espíritu de Dios despierte en ti esa pasión por la palabra, por el conocimiento del Dios santo y verdadero, el único Dios, nuestro Dios, el soberano de todas las cosas. Mire lo que Pablo le decía a los Corintios. 1 Corintios 8, 2. Si alguno cree saber algo, todavía no ha aprendido nada como lo debe saber. ¿Qué quiere decir eso? Es por eso que nosotros decimos que el cristiano no tiene que ser conformista. Porque si tú crees que ya conoces algo, tú no sabes nada. Mira lo que dice Pablo. Si alguno dice que cree saber algo, no sabe nada. No sé cómo será tu versión que usted tiene en Reina Valera. Pero si tú crees que sabes algo, tú no sabes nada todavía. Y sobre todo en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. Dice el pastor Paul Washer, no sé quién fue que mandó el video el otro día en el grupo de la iglesia. Llegaremos al cielo, estaremos una eternidad y 1000 eternidades más y aún no podremos entender el misterio del Evangelio. No lo podremos entender todavía con cabalidad un 100%. Nunca podremos entender lo que Cristo hizo en la cruz por ti y por mí. Jamás lo podremos entender. Si alguno cree saber algo, todavía no ha aprendido nada. Por eso el cristiano no puede ser un cristiano conformista. Tú tienes que meterte y profundizar en las Sagradas Escrituras. Profundizar en el conocimiento de Dios. Anhelar, querer conocer de Dios. ¿Quién es Dios para ti? ¿Qué es Dios para ti? ¿Quién eres tú para Él? Necesitamos saberlo. Nunca terminaremos de aprender. El conocimiento no tiene límite en el Evangelio. El conocimiento del cristiano, del Evangelio, no tiene límites. El cristiano no debe tener límites. No debe quedarse atascado pensando en yo ya lo sé todo. No tiene que quedarse ahí. Nunca podremos llegar al conocimiento pleno. Nunca, jamás. Y si nosotros no podemos, entonces tenemos que seguir estudiando, capacitándonos, haciendo un curso, haciendo lo otro, leyendo la Biblia, estudiando. No podemos decir de este no quiero saber nada, de este no quiero. No, tienes que ser desafiado a seguir estudiando, a capacitarte, a salir de la cama, dejar la flojera, dejar la vagancia y salir para afuera a estudiar, a prepararte, a aprender del conocimiento del Dios santo y verdadero. Del Dios inmutable, del soberano, del Dios omnipotente, omnividente, omnisciente, de aquel que lo puede todo y lo sabe todo. Proverbios capítulo 9, versículo 9, escuche lo que dice. Proverbios 9, 9. El desafío para no quedarnos estancados. Da instrucción al sabio y aún será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Qué bonitas son las escrituras, hermano. Proverbios 9:9. Da instrucción al sabio y aún será más sabio. Enseña al justo y aumentará su saber. Si dice que va a aumentar es porque no está completo. Que algo nos falta y está hablando de un hombre justo, está hablando de un hombre sabio.
quiere decir que no lo sabe todo, que necesita seguir aprendiendo cada día más de las Sagradas Escrituras. Siempre nos faltará algo por aprender. Te digo una cosa, iglesia, tú nunca cometerás pecado queriendo aprender más de las cosas de Dios. Nunca cometerás pecado, jamás. Todo lo contrario, ese querer conocer de Dios más es que el Espíritu de Dios te lo va a poner, en querer conocerlo más a Él, a Él. ¿Quién conoció la mente y el corazón de Dios sino el Espíritu que salió de Dios? El cual te va a hacer ir a Él, buscarlo a Él, aprender de Él. Amén, iglesia. Amén. Glorias sean dadas a Él. Amén. Mateos capítulo 22, versículo 37. 22, 37. Escucha lo que dice. Y Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón y con toda tu alma y con toda tu mente. Escuche bien, por favor, iglesia. Niños, María Ángeles, sentadita. Hermano, este versículo, el conocer a Dios, y específicamente este versículo va de atrás para adelante. De atrás para adelante. Porque escuche lo que dice. Amarás al Señor tu Dios con todo. Lo común aquí es la palabra todo. Ya estábamos aprendiendo lo que es la exégesis de la Biblia, cómo estudiar la Biblia, cómo dar la interpretación. Y Él le dijo: amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma y con toda tu mente. Pero aquí va de atrás para adelante. Primeramente, tu mente tiene que ser cautivada por Dios para que tu cuerpo y todo lo demás sea transformado. Y todo lo demás sea transformado. Tu mente tiene que ser cautivada por el poder transformador del Evangelio. Y luego todo lo demás va a ser cambiado y va a ser transformado. Tu mente, el Evangelio en tu mente va a cambiar todo lo que va por acá. Todo tu cuerpo va a ser cambiado. Tu forma de vestir va a ser cambiada. Tu forma de hablar va a ser cambiada. Pero tu mente tiene que ser cambiada por el conocimiento del Evangelio, del Dios Santo. Romanos 12:2, ¿no lo dice Pablo así? En Romanos 12:2, escuche lo que dice. No os adaptéis a este mundo, sino transformaos mediante la renovación de vuestra mente, para que verifiquéis cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Escuche lo que dice. Que tu mente va a ser transformada, entonces tú vas a verificar, tú vas a estudiar, tú vas a mirar si tu comportamiento está yendo de acuerdo a las Sagradas Escrituras, si tu forma de hablar, si tu forma de vestir, si tu forma de peinarte, si tu forma de hacer compras. Tú vas a verificar si dice la Biblia, si es bueno, aceptable y perfecto dentro de las Sagradas Escrituras. Pero tu mente tiene que ser cambiada primero por el poder del Evangelio. Si tu mente no es transformada, hermano, vamos a estar hablando, vamos a querer hacer que un muerto haga cosas de vivo. Si nuestra mente no es cambiada, nosotros vamos a estar dando, como decía mi padre, machetazos al agua. Si nuestra mente no es cambiada, si de nuestro interior no es cambiado hacia afuera, jamás vamos a querer decir, ¿por qué no cambia esta persona? ¿Por qué no cambia? No, su mente no ha sido transformada. Su mente no ha sido cautivada por el poder del Evangelio todavía. No le pidas a un muerto que haga cosas de vivo. No le digas a una persona, ¿por qué no te cambia diferente? ¿Por qué no? No, va a ser más rebelde. Ora por él, ora por ella, para que su mente sea transformada y sea invadida por el Evangelio, su corazón. Colosenses capítulo 3, versículo 16, escuche, o búsquelo y léalo como hizo Tony. Colosenses 3:16 dice,
Que la palabra de Cristo habite en abundancia en vosotros, con toda sabiduría, enseñando y amonestándoos unos a otros con salmos, himnos y cánticos espirituales, cantando a Dios con acciones de gracia en vuestros corazones. ¿Cómo nuestra mente va a ser transformada? Con la palabra de Dios, hermano. Que la palabra de Cristo habite en vosotros en abundancia, en sabiduría. Cuando la palabra de Dios habita en nosotros, escuchen lo que dice Pablo, entonces ustedes van a tener sabiduría y sazón para amonestaros y enseñaros unos a otros. Si tú no tienes la Biblia en tu corazón, en tu mente, tú no te pongas a aconsejar a nadie. Guarda silencio, no aconsejes a nadie porque tu consejo va a ser humano. Porque todavía tu conciencia está entenebrecida y la palabra de Dios no habita en ella. No ha sido cambiado todavía tu conciencia, tu mente. Porque dice Pablo que la palabra de Cristo abunde para que entonces en toda sabiduría ustedes se enseñen y se amonesten. Solamente la palabra del Señor. El mayor conocimiento de Dios y su palabra, al mayor conocimiento de Dios y su palabra, mayor amor tendré por Dios y por su palabra. Y al mayor amor por su palabra, tendré más temor a Dios y a su palabra. Cuanto yo tengo mayor conocimiento de Dios y su palabra, mayor amor tendré por Dios y también por su palabra. Y al tener mayor amor por Dios y su palabra, tendré un mayor temor por Dios y también por su palabra. Entonces, si usted comete pecado y hace cosas indebidas, es porque usted no tiene el suficiente conocimiento de Dios. Es porque usted no tiene el suficiente temor de Dios en su corazón. Busque y investigue, lea la palabra, lea las sagradas escrituras. Busque conocer más de Dios. Busque conocer más de Dios. El conocimiento egoísta destruye y mata. Mas el conocimiento piadoso edifica y construye. Amén. Por lo tanto, usted no busque conocer a Dios para hacerse hoy. Ahora yo soy un teólogo. Yo soy un filósofo de la Biblia. Ahora conmigo, yo me las sé todas las cosas de la Biblia. Si yo conozco la Biblia, no necesito que me hablen a mí de la Biblia. No, yo la conozco. Si yo era maestro de escuela dominical en mi país, yo era pastor, yo era esto, yo era diácono, yo era todo. El conocimiento egoísta destruye y mata. Mas el conocimiento que lo hacemos piadosamente edifica y construye las vidas. Ese es el conocimiento que tenemos que buscar. El conocimiento de nuestro Señor Jesucristo. Piadosos para ser como Cristo. Proverbios capítulo 18, versículo 15. Escuche lo que dice. Proverbios 18, 15. El corazón del prudente adquiere conocimiento y el oído del sabio busca el conocimiento. Oh, hermano, qué desafío más grande para cada uno de nosotros esta mañana. El corazón del prudente adquiere conocimiento y el oído del sabio busca el conocimiento. Proverbios 18, 15. Nunca creas que lo sabes todo. Sea lo que seas en la iglesia y fuera, en tu trabajo, no te creas que lo sabes todo. Siempre necesitas buscar más y más de Dios. Y en este contexto, acerca de la piedad con el Señor. Tienes que aprender a orar mejor. Tus oraciones ya no tienen que ser las mismas. Tienen que ser más conocimiento, con más Biblia en tus oraciones, buscando más la voluntad de Dios, apartando tus sueños a un lado y buscando los sueños de Dios, apartando tus metas y poniendo las metas de Dios para tu vida. Tus oraciones tienen que cambiar, tus ayunos tienen que ser mejores, con un mayor avivamiento espiritual para tu conciencia y tu corazón y tu espíritu. Antes no podías hacer vigilia, hoy tienes que aprender a hacer vigilia.
una media vigilia, una vigilia entera. Y Dios te dará las fuerzas el día de mañana. Tienes que aprender a estudiar la Biblia, libro por libro, desde Génesis hasta Apocalipsis, capítulo por capítulo. Tienes que aprenderlo. Tenemos que tomar la decisión de hacerlo. El estudiar la Biblia libro por libro, como hacemos en esta congregación, mayormente se le conoce como predicación expositiva. La predicación expositiva es la mejor forma de adquirir un conocimiento teológico bíblico. La predicación expositiva es el mejor conocimiento, la mejor forma de adquirir una teología bíblica. ¿Sabe por qué, iglesia? Porque se estudia verso a verso. Se estudia desde el contexto, a quién se dirigía, a quién se hablaba, a quién se refería, quién lo escribió, cómo y a dónde lo escribió. Se estudia el contexto histórico y se pone la aplicación para mi propia vida. Y en este caso, cuando se predica, se pone la aplicación para la iglesia. Es la mejor forma de adquirir un conocimiento más bíblico. Y cuando se adquiere un conocimiento bíblico, luego se adquiere una teología sistemática. Y la teología sistemática, hermano, la misma palabra lo dice, es sistematizar o organizar las diferentes enseñanzas o doctrinas. Pero eso es basado en el conocimiento del texto bíblico. Eso es la teología sistemática. La teología sistemática te afirma y te la ordena tu religión, tus enseñanzas que tú tienes, tus creencias. Eso hace la teología sistemática. Pero para eso necesitamos escuchar la teología bíblica, la teología expositiva. Voy a terminar con 3 puntos de Nehemías capítulo 8, versículos del 1 al 3. Nehemías 8. Se reunió todo el pueblo como un solo hombre en la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas y pidieron al escriba Esdras que trajera el libro de la ley de Moisés que el Señor había dado a Israel. Entonces el sacerdote Esdras trajo la ley delante de la asamblea de los hombres y mujeres y todos los que podían entender lo que oían. Era el primer día del mes séptimo. Y leyó en el libro frente a la plaza que estaba delante de la puerta de las aguas, desde el amanecer hasta el mediodía, en presencia de hombres y mujeres y de todos los que podían entender. Y los oídos de todo el pueblo estaban atentos, de nuevo atentos al libro de la ley. Voy a sacar 3 puntos de aquí y con esto termino. Primer punto: todos los que pueden entender. Le hago la pregunta: ¿aquí hay alguien que no me ha entendido nada de lo que yo he hablado? Aparte de Santiago, creo que hasta Matías y ya Ainara, Nayara también ya pueden entenderlo, lo que se ha hablado aquí. Aparte de Santiago, ¿hay alguien que no ha entendido lo que yo he dicho? Pues si todos los que pueden entender pueden estudiar las Sagradas Escrituras. Todo el que entiende puede estudiar. Punto número 2. Todos los que quieren conocer a Dios estarán atentos a lo que Dios habla a sus vidas. Y último punto, punto número 3. Solo la lectura de la Biblia y la predicación expositivamente de ella traerá un avivamiento genuino a tu vida espiritual. Solamente la exposición de la palabra de Dios a tu vida y a tu conciencia y a tu familia traerá un avivamiento y un cambio radical a toda tu vida espiritual, hermano. Si no te expones, si no estudias la palabra de Dios, jamás podrás traer un cambio. Jamás verás un cambio en tu vida. El anhelo de mi persona como pastor de esta congregación es que de aquí a un tiempo no muy lejano, la iglesia madure en el conocimiento de las Sagradas Escrituras. La iglesia pueda tener un conocimiento más
del Dios santo y verdadero, del único Dios verdadero, del Dios de la Biblia. No digas saberlo todo cuando no sabes nada. Anhela conocer a ese Dios. Anhélalo, búscalo. Amén. Póngase de pie un momentito, hermano. Esta es la primera parte de conocer a Dios, a Cristo, para ser piadoso. Disciplinas espirituales para conocer a Cristo en la enseñanza, en el aprendizaje. Necesitamos estudiar, hermano. Si tú puedes entender, tú puedes estudiar. Y si puedes estudiar, puedes estar atento a lo que Dios va a hablar a tu conciencia. La Biblia, y solo la Biblia, puede traer un avivamiento a tu corazón y una transformación radical. Solamente la palabra de Dios, donde se predique positivamente, sistemáticamente, sus libros, su palabra. La palabra que fue exhalada de la misma boca de Dios, que no tiene errores, que no se equivoca. Ella puede traer cambios a tu vida. Señor, ayúdanos, Padre, por favor. Gracias por la enseñanza que nos has dado, Señor, en esta hora. Gracias por tu palabra, Dios mío. Yo sé que tu palabra no ha caído en tierra, Señor amado, que no ha sido tirada en vano, sino que la semilla de tu palabra hoy ha caído en buena tierra, Señor. Creo firmemente que en su momento dará fruto, y fruto en abundancia, al 30, al 60 y al 100 por uno, trayendo vidas transformadas, niños cambiados, jóvenes transformados por el poder de tu palabra, tu evangelio en sus vidas. Gracias, Padre, por todo. Alabado, exaltado y engrandecido sea usted, Señor, por todo. Gracias por permitirnos vivir en España, Señor, donde todavía tenemos libertad de culto, libertad de expresión religiosa, Señor, y donde libremente hoy podemos predicar tu evangelio, el glorioso evangelio de nuestro Señor Jesucristo. Arrepentíos y convertíos de vuestros pecados, porque el reino de los cielos se ha acercado. Cristo está entre nosotros. Cristo ha sido predicado libremente en esta congregación a través de su evangelio precioso y maravilloso. Gracias, te alabamos y te glorificamos, Señor.